hermanas, Jesús iba con sus discípulos en el camino, y al ir en el camino estos discípulos tuvieron hambre, y como tenían hambre, ellos empezaron a recoger espigas del sembrado que había a su alrededor. Y cuando los fariseos vieron que los discípulos de Dios, de Jesús, estaban recogiendo esas espigas, les reclamaron, y les reclamaron porque estaban en el día de reposo. Y Jesús les responde y les dice, les toma el ejemplo de una ocasión en la que David tuvo hambre también y fue hasta un sacerdote y le pidió los panes de la proposición. Estos panes solo los podían comer los sacerdotes, pero en esa ocasión David y todo su ejército tenían hambre y el pan fue entregado a ellos. Jesús concluye esta conversación diciendo que Él es el Señor del día de reposo. Y la palabra reposo, hermanos y hermanas, tiene varios significados según se use, pero en general reposo significa la interrupción de una actividad o la falta de movimiento. Yo puedo reposar por alguna condición médica, puedo reposar mentalmente, e incluso cuando algo está caliente nosotros decimos, dejémoslo reposar un ratico, ¿cierto? Cierto. En general entonces, hermanos y hermanas, el reposar es cesar de una actividad o movimiento. Y a lo largo de la Biblia podemos encontrar varias secciones en las que se nos habla de reposo. Y la número 1 es, Dios reposó en el principio. Y escuchamos la palabra reposo por primera vez en Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3, porque dice que después de que el Señor durante 6 días trabajó, reposó al séptimo día. Y nos dice la escritura de la siguiente manera: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo. Y reposó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Y qué entendemos aquí? Dios venía trabajando durante 6 días, ¿cierto? Y al séptimo día Él decidió descansar. Entonces el descanso es un principio divino. ¿Y por qué creen ustedes que Dios decidió descansar al séptimo día? ¿Será que estaba cansado? No, ¿cierto? A Dios no le sucede eso. Dios no sufre de cansancio como nosotros. Sin embargo, Él descansó porque se tomó el tiempo para contemplar, disfrutar y admirar todo lo que había hecho. Él se tomó el tiempo para parar, para hacer una pausa y deleitarse y decir, wow, todo lo que he hecho es verdaderamente bello, verdaderamente bueno. Número 2, el reposo en la ley. Y eso está en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Si tienen sus Biblias nos podemos ubicar allí. Creo que es un pasaje bíblico muy conocido porque allí están consignados los 10 mandamientos. Y entonces, ¿qué? Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Y nos dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es ¿qué? Reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí los israelitas estaban recibiendo una dirección puntual, la cual era guardar el día de reposo, es decir, cesar de toda obra en el séptimo día. De hecho, podemos ver cuando Dios envía el maná en el desierto, Él lo envía durante 6 días para que ellos tomen la porción del día.
Pero en el día sexto, Él les dice, tomen la porción de hoy y tomen la porción de mañana, porque el día séptimo es día de descanso, día de reposo. Continuamos. Número 3, el reposo en los profetas. Y esta sección nos da una respuesta a dos preguntas que quizás nos podemos hacer, al menos yo me las hice, y son, número 1, ¿para qué descansar? Y número 2, ¿qué hacer mientras descanso o mientras reposo? Isaías 58, versículos 13 y 14 nos dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares, delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí se le está dando un sentido más allá al reposo, al día de reposo. Y no era simplemente descansar o cesar de actividades, sino más bien dejar a un lado nuestros propios intereses, dar prioridad a Dios, deleitarnos en Dios y honrarlo con nuestro tiempo, hermanos y hermanas. Hasta lo que venimos leyendo en Éxodo, entendimos que el día de reposo es para descansar, es decir, para no realizar ninguna actividad. Pero aquí en el libro de Isaías se nos está diciendo que el día de reposo es más allá que descansar. No es solo descansar, es ocupar el tiempo en honrar al Señor, en deleitarnos en el Señor, en alabar el santo nombre del Señor, lo cual no debe ser un solo día, sino que debe ser cada día de nuestras vidas, pero el día que está establecido como reposo, ese día muchísimo más. Número 4, Jesús y el día de reposo. Los fariseos querían guardar las leyes, protegerlas, e hicieron toda una tradición alrededor de la ley. Ahí estaba la ley de Moisés, y ellos, con tal de salvaguardarla, que nadie la rompiera, hicieron un montón de tradiciones alrededor de esa ley, lo cual la hizo muy difícil de cumplir. Ellos se preocuparon más porque no se rompieran esas tradiciones a que no se rompiera la mismísima ley. No se ocuparon en obedecer verdaderamente al Señor, y guardar el día de reposo para ellos era muy importante, pero era más importante el día de reposo que el Dios mismo para estos fariseos. Y el relato con el que empezamos el mensaje está en Mateo capítulo 2, versículos del 23 al 28. Lo pueden anotar para que lo lean más adelante. Y como les decía, los fariseos estaban muy enojados porque los discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Pero Jesús les enseñó la palabra, y Jesús en estos días de reposo enseñó la palabra, sanó enfermos, liberó personas de espíritus malignos, entre otras cosas que hizo. Pero los fariseos se habían quedado con la idea de que en el día de reposo no se debía hacer absolutamente nada. Y nos dice el versículo 27 de Marcos capítulo 2. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y el versículo 28, que ya lo dijimos, pero lo vuelvo a leer: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En pocas palabras, hermanos y hermanas, Jesús le estaba diciendo a los fariseos y le estaba enseñando a sus discípulos que el día de reposo fue creado para beneficiar al ser humano, y no para que se convirtiera en una carga pesada y difícil de llevar, o un cajón hermético en el que no nos podemos mover para ningún lado. Pero los fariseos habían establecido una tradición alrededor de este mandamiento, alrededor de esta parte de la ley, y ellos decían: no puedes sanar, no puedes enseñar, no puedes ayudar a nadie. Les faltó decir:
no pueden respirar o no pueden vivir. Ellos sabían o pensaban más bien que no había que hacer absolutamente nada en ese día. Pero Jesús llegó para hacernos totalmente libres de eso. Amén. Y Jesús le dio un resignificado al día de reposo, hermanos y hermanas, sin pasar por encima de la ley, y le enseñó a los discípulos, y también esta enseñanza viene para nosotros el día de hoy, es que no significa el día de reposo inactividad absoluta, sino que significa dejar de vivir o dejar de estar afanados por nuestras propias preocupaciones y volver nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, volver nuestro corazón a Dios. Lo que en realidad Dios busca o buscaba en ese tiempo y busca hoy en día con el día de reposo, es que nosotros dejemos el afán constante, la obsesión por producir, vivir esclavizados por el trabajo y poner las responsabilidades por encima de nuestro Padre Celestial. Hermanos y hermanas, porque el problema nunca ha sido trabajar o no trabajar. El verdadero problema siempre ha sido nuestro corazón y va a continuar siendo nuestro corazón mientras nosotros no lo sometamos a nuestro Padre Celestial. Porque es posible, hermanos y hermanas, estar en un día de reposo sin hacer absolutamente nada y aún así estar lejos de nuestro Padre Celestial, estar lejos de Dios. Porque los fariseos descansaban, cumplían algunas normas, vigilaban que otros cumplieran con esas normas, pero cuando Dios mismo estuvo enfrente de ellos, no lo pudieron reconocer. Ellos no reconocieron de dónde venía Jesús. Y Mateo capítulo 15, versículo 8 es un versículo que debemos tener muy presente en nuestras vidas, porque nos dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nosotros también podemos, hermanos y hermanas, estar haciendo un sinnúmero de actividades y de hecho estar trabajando para el Señor, pero estar totalmente alejados de Él, y esa no es la idea, esa no es la intención, porque la intención de nuestro Padre Celestial siempre ha sido que nosotros estemos cerca de Él. El día de reposo no fue dado para que estemos nada más relajados y ya. Fue dado, hermanos y hermanas, para detenernos y recordar que nuestra vida no gira alrededor de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, sino que gira alrededor de nuestro Padre Celestial. Nuestra vida gira alrededor de Dios. Y cuando yo me detengo, cuando yo hago una pausa, así sea una vez a la semana, me alejo del estrés, de las preocupaciones, de los afanes, del trabajo, de ese afán de estar produciendo todo el tiempo. Yo le digo al Señor: Padre, yo dependo absolutamente de ti. Estamos viviendo con demasiado afán, estamos viviendo con demasiadas cosas encima. Y yo entiendo, hermanos y hermanas, que debemos trabajar, debemos producir, debemos responder con algunas cosas, porque debemos hacerlo. Estamos en el mundo y hay cosas con las cuales debemos cumplir. Pero en ese afán de resolver, en ese afán de trabajar, en ese afán de hacer una cosa y la otra, nos estamos desviando del corazón de nuestro Padre Celestial. Nos estamos desviando de su presencia, nos estamos desviando de su propósito. Y yo no digo que no trabajemos, hermanos y hermanas. La misma Biblia nos dice: el que no trabaje, que no coma. Pero, hermanos y hermanas, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿Está puesto en las preocupaciones, en el estrés, en el afán? ¿O está puesto en que verdaderamente yo dependo del Señor? Y quizás nosotros pensemos: pero ¿solo el día de reposo para alabar al Señor? No, el día de reposo es para deleitarnos en el Padre, pero debemos hacerlo cada día. Pero hay personas que lastimosamente viven así. Hay personas que durante un tiempo trabajando fuertemente lo están haciendo, pero no se concentran en nuestro Padre Celestial. Y yo estuve así durante un tiempo.
trabajando duramente y fuertemente durante meses, y solo venía a la iglesia los domingos, adoraba al Señor, alababa al Señor, recibía la palabra, pero me iba corriendo porque tenía que seguir trabajando y cumpliendo con algunas cosas que me había comprometido, pero eso me estaba alejando del Señor. Y gracias a Dios me di cuenta. El Espíritu Santo puso convencimiento de juicio, de pecado y de justicia en mi corazón, y pude salir de ese círculo en el que me había metido de trabajar y resolver, y pude concentrarme en el Señor. Creemos en ocasiones que venir los domingos a la iglesia es suficiente, pero no lo es, hermanos y hermanas. Tenemos actividades, tenemos cosas pendientes por resolver, tenemos cosas por solucionar, pero nada, absolutamente nada, debe estar por encima de nuestro Padre Celestial. Nada debe estar por encima de Dios. Dios debe ser mi prioridad. Al levantarme todos los días debo hablar con Él y tomarme el tiempo para escucharlo, alabarlo y con mi vida adorar su santo nombre. Nuestra relación con Dios, hermanos y hermanas, no debe ser de un solo día. El día de reposo fue hecho para detenernos y mirar al Señor y mirar todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero nosotros diariamente debemos dedicarnos al Señor, establecerlo como nuestra prioridad. Yo no digo que estemos postrados en nuestro cuarto las 24 horas al día, porque tenemos que salir a trabajar, tenemos que hacer otras cosas, tenemos una casa que atender, unos hijos que atender, pero debemos, al levantarnos, que nuestra prioridad sea el Señor. Y durante el día y durante todas las cosas que nosotros estemos haciendo, nuestra prioridad sea el Señor. Que no seamos como los fariseos, que ellos estaban cumpliendo un montón de leyes y tratando de proteger los principios en el nombre del Señor, pero perdiéndose en eso, perdiéndose y desviándose de lo verdaderamente importante. Hermanos y hermanas, Dios no quiere obreros sin descanso. Si Dios quisiera trabajadores sin descanso, Él no nos habría dado el libre albedrío. Nos habría programado para que hiciéramos su voluntad y ya, para que hiciéramos su obra y ya, para que expandiéramos su reino en esta tierra y ya. Pero Dios nos dio la posibilidad de elegir, nos dio la oportunidad de elegir, y entonces debemos elegirlo a Él cada día, por encima de lo que sea. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos que trabajar, tenemos que salir a trabajar, tenemos que resolver aún un sábado o un domingo, pero la verdadera intención de nuestro corazón es la que le pesa al Señor. Si tenemos que trabajar, descansemos en el Señor. Si nuestro cuerpo tiene que cumplir con ciertas actividades, que nuestro corazón esté descansando en nuestro Padre Celestial, porque eso es lo que verdaderamente importa. En conclusión, hermanos y hermanas, es mi responsabilidad decirles que el día de reposo es importante, es verdaderamente importante, pero es mucho más importante que nosotros nos tomemos aquellos tiempos necesarios día a día, cuando podamos, para alabar al Señor, para reconectar con nuestro Padre Celestial, para que podamos nosotros decirle: Señor, aquí estoy, así sea media hora en intervalos, pero que lo hagamos diariamente, porque nuestro corazón debe volver a conectar con nuestro Padre. Nuestro corazón debe volver a alinearse con aquel que nos dio la vida. Hermanos y hermanas, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a reconocer delante del Padre que en ocasiones tenemos la oportunidad de reposar, pero no lo hacemos. Que en ocasiones tenemos la oportunidad de frenar, de pausar, y no lo hacemos por nuestra obsesión al trabajo, por nuestra obsesión de estar produciendo y de estar haciendo algo. Padre, nos presentamos delante de ti, dándote gracias primero por tu palabra y reconociendo, Señor, que en ocasiones nos hemos desviado,
Nos hemos desviado del propósito que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Nos hemos desviado de tu presencia. Hemos buscado, precioso Dios, las añadiduras antes que tu propio reino, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo aquella situación, Señor, en la que hemos vivido sumergidos, Padre, esclavizados en Egipto, Señor, cuando tú ya nos liberaste. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre Celestial, porque en ocasiones podemos parar, podemos frenar, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque nos cuesta soltar, porque nos cuesta depender, Señor. Pero hoy entendemos que dependemos total y absolutamente de ti. Dependemos de ti, Padre Celestial, y hoy nuestro corazón descansa en ti. Y hoy nuestro corazón te dice, Padre, en ti confiamos y en ti dependemos. Y Señor, reconocemos también que en ocasiones no podemos parar, no porque no queramos, sino porque es necesario o creemos que es necesario que seas tú ministrando, Señor, de la manera correcta a través de tu Santo Espíritu y trayendo convicción y verdad a cada una de las personas, precioso Rey, que piensan que no pueden parar porque todo se va a venir abajo. En el nombre de Jesús, precioso Rey, aunque estemos en actividades diarias, amado Señor, nos comprometemos a separar el espacio para glorificar tu santo nombre, para alabarte a ti, precioso Rey, para presentarnos delante de ti, para conectar contigo, para contemplar tu hermosura, porque tú eres nuestro dador de vida, tú eres nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Quien necesite un sobre, por favor, levante la manito. El hermano John va a estar pasando y vamos a orar. Padre, te damos gracias por los diezmos, las ofrendas, los pactos, precioso Rey. En el nombre de Jesús, que seas tú, precioso Dios, con tu santa voluntad, Padre Celestial, prosperando la obra de nuestras manos y reprendiendo, Señor, a la oruga, al saltón, al revoltón, precioso Rey. En el nombre de Jesús dependemos de ti y tú suples, Señor, conforme a tu voluntad todo aquello que nos falta, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mil bendiciones, hermanos y hermanas. Vamos a tener un compartir por el Día del Padre. Por allí ya está el refrigerio, entonces para que no se nos vayan a ir, ¿listo? Despedimos a la comunidad virtual. Mil bendiciones.